Únicamente cuando contemplemos cara a cara a Dios en la visión beatífica, veremos maravillosamente armonizadas en la eminencia de la esencia divina, la iniciativa de Dios y la libertad del hombre, los derechos inalienables del Creador y la cooperación meritoria de la criatura. Pero como digo, este no es un misterio. Ahí no está todavía el misterio, porque eso se comprende. Que tiene que haber una disonancia, que tiene que haber unas más que... Eso sí, porque no se lograría el conjunto total. Pero lo que no se comprende, el gran misterio, es imposible averiguarlo porque eso sí que es el gran misterio, es ¿por qué puestos a haber disonancias? ¿Por qué este no toca más que esta tecla y este otro no toca más que esta otra? ¿Por qué San Pedro tiene que ser San Pedro y Judas tiene que ser Judas? ¿Por qué quiso que San Pedro fuese el príncipe de los apóstoles? ¿Y por qué permitió? Porque no lo quiso. No lo quiso, pero lo permitió. ¿Por qué permitió que Judas se fuera Judas? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no Pedro es Judas y por qué Judas no es Pedro? No se puede saber eso. Ahí está el gran misterio. La elección individual. El conjunto total es sencillo y fácil, se explica perfectamente. Tiene que haber armonía, tiene que haber disonancia. Pero el por qué este sí y el otro no. San Agustín, que estudió este problema a fondo no, en cuanto a la pobre razón humana se puede estudiarlo, dijo, no li judicare si non vis errare. No quieras juzgar si no quieres errar. El gran misterio de Dios. Lo único que sabemos ciertísimamente es que Dios no obra nunca caprichosamente, nunca. Que Dios obra siempre con infinita sabiduría y con infinito amor, aunque no lo comprendamos. Dios obra siempre con infinita sabiduría y con infinito amor, no lo comprendemos esto. Porque como obra con infinito amor con Judas, ¿qué permitió que fuese Judas? ¿Cómo obra con infinito amor con un alma que la crea que sabe que se va a condenar? Y mire usted, yo muchas veces, que a veces tengo tentaciones terribles contra la fe, como saben ustedes, las resuelvo de esta manera porque Dios quiere y porque me da la gracia para resolverlas. Señor, no te entiendo, no te comprendo, pero sé que eres infinitamente santo, infinitamente justo, infinitamente misericordioso, que todo lo que haces está muy bien hecho, y aunque no lo comprendo, lo adoro todo porque tiene que estar bien hecho, porque lo has hecho tú. Hay un versículo de un salmo maravilloso, Iudicia Domine vera, justificatam se vitirsa. Los juicios de Dios son verdaderos, están justificados por sí mismos. Y eso es clarísimo. Los juicios de Dios son verdaderos, están justificados por sí mismos. Que yo no lo entiendo, ¿y de qué? Pero sé que Dios lo hace todo santísimamente y misericordiosísimamente. No lo entiendo, pero sí se acabó. Y hay que bajar la cabeza. Mira usted hasta dónde he llegado. Para vencer las tentaciones contra la fe, que a veces las tengo terribles, he llegado a decirle al Señor esto: Señor, me gustaría que aún en el cielo, aún en la visión beatífica, no llegase nunca a ver claras estas cosas, para tener que rendirte mi inteligencia durante toda la eternidad. Porque si al llegar allí lo veo claro, entonces ¿qué mérito tendremos? ¿Qué mérito tendremos cuando veamos que todo estaba muy bien pensado? Cuando lleguemos al cielo veremos que estaba muy bien pensado, que Dios permitiese que Judas fuese Judas. Allí veremos que estaba muy bien pensado. Aquí no lo entendemos. Pero allí lo veremos. Y me gustaría incluso, para rendirle eternamente mi juicio, no verlo claro ni ahí. Son juicios de Dios, son cosas inescrutables, no podemos. Y claro, como cada uno tiene su grado de peregrinación, que eso es lo que iba. Porque todo esto que tiene que ver con la caridad, tiene que ver con la caridad que cada uno tiene su grado de peregrinación. Pero con dos voluntades que hay en Dios, fíjense bien en la oración esplendida que yo explico muy claro. Hay una voluntad antecedente de Dios, que es aquel grado de caridad y santidad al cual Dios querría que llegásemos si no le pusiéramos obstáculos. Y hay otra segunda voluntad de Dios, que es lo que llamamos voluntad consiguiente, que es aquella voluntad a la que Dios se resigna porque nosotros no le hemos permitido subir hasta arriba. Y claro, la inmensa mayoría de nosotros, por desgracia, llegaremos a la voluntad secundaria, a esta voluntad permisiva, ¿cómo se llama? Voluntad consiguiente. Pero al antecedente lo digamos el santo que ha llegado a completar, que ha llegado al santo. Claro, como no sabemos cuál es nuestra cumbre, pues hay que seguir adelante. Y hemos de pedir al Señor que nos conceda la gracia, en la forma que sea. Si pudiera decirles alguna cosa íntima, que no se deben decir cosas íntimas, verían ustedes hasta dónde he llegado yo para decirle cosas de estas cosas. Si pudiéramos, en fin, hay que pedir al Señor con toda el alma que nos eleve hasta la voluntad antecedente, que es la que Él quiere de verdad. La otra es la que nosotros no le permitimos tener, que es la que Él quiere, que nos lleve a la voluntad antecedente en la forma que Él quiera, conforme quiera, en la forma que quiera, en este mundo, en la eternidad, con 50 siglos de purgatorio, como quiera, en la forma que quiera, pero a la voluntad antecedente. Y esto sí. Ahora, pedirle 1 centímetro más de la voluntad antecedente es un pecado de orgullo, de soberbia, de obstinación, en contra de la voluntad de Dios. No se debe pedir. Es decir, yo quisiera ser tan santo como la Virgen, yo quisiera ser tan santo como San Juan de la Cruz. Es una necedad.
Y además una falsa de soberbia es ir contra la voluntad de Dios. Querer subir por encima de la voluntad antecedente es ir contra la voluntad de Dios. Ay, es que si subiera más arriba, pues glorificaría más a Dios. La gloria de Dios no vale nada comparada con la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es incomparablemente más perfecta que la gloria. La gloria es el resplandor extrínseco y la voluntad es el mismo. De manera que querer subir por encima de la voluntad antecedente es un acto de soberbia, es un acto de necesidad, de ignorancia. El Señor no se va a ocurrir. De manera que no hemos de querer ser como San Juan de la Cruz o como Santa Teresa. No, señores, sino el grado de nuestra presencia en fe. Pero que nos deje llegar hasta el último grado, o sea, ese grado de nuestra antecedente, no del conseguir. No sé si me explico, pero esto hay que hacer. Es el gran misterio. Y bajen la cabeza, hijos míos. No traten de comprender estas cosas porque no se comprenden. Son grandes misterios. En la visión beatífica, los teólogos están de acuerdo en esto, que en la visión beatífica veremos con claridad estos misterios. No sé. Pero yo he llegado a decir al Señor que ni aún en la visión beatífica me gustaría verlo claro para rendirle eternamente. Rindan su juicio, no le pidan cuentas a Dios. No somos nosotros quien para pedir cuentas. ¿Y por qué sos fulana? ¿Y por qué sos mengana? ¿Y por qué no yo? Es intolerable, eso es vergonzoso, es intolerable eso. Es intolerable. El tuyo. Que por desgracia casi seguro que no llegarás a la voluntad antecedente, porque no le dejarás. Si le dejáramos llegaríamos todos, porque la voluntad seria de Dios, la que de verdad quiere, con toda su alma, si es que se puede hablar así, es la voluntad antecedente. Pero se resigna a que sea la voluntad consiguiente porque no le dejamos otra cosa. Por eso la Madre Maravillas decía también, si le dejáramos, llegaríamos a la voluntad antecedente. Pero casi seguro que no le dejaremos. Hasta ahora no le estamos dejando. Porque si hubiéramos llegado a la voluntad de entender, lo hubiéramos muerto ya. No habría sentido la vida. No habría llegado a la voluntad de entender, no habría sentido la vida. Estas son cosas tremendas, una importancia enorme para mí. Y creo que lo he explicado con claridad, a pesar de que son misterios tremendos, pero me parece que lo que se puede barruntar, lo he explicado. Dios no ha tenido en cuenta más que la sinfonía total del cuerpo mismo. Y por eso tiene que haber teclas más altas y otras teclas más bajas, para que haya sinfonía. Si no, no habría más que una sola tecla, no habría sinfonía. Si no tuviéramos más que una mano, no tuviéramos pies, nuestro cuerpo sería imperfecto. Tenemos que verlo todo. La infinita sabiduría de Dios. Por el amor de Dios, no cometa nunca, y cuando venga la tentación, rechácenla enseguida, de querer pedirle cuentas a Dios. No le pidan cuentas a Dios de nada, que todo lo hace bien. Hizo bien que Judas fuese Judas, aunque no lo comprendamos. Porque todo lo que hace Dios. Eso no lo quiso él, pero lo permitió. Y lo que permite, pues también permitió. Ya está. Tremendos. ¿Cuántas veces Judas... hay una película, Jesucristo, su bienestar, que tiene muchísimas cosas malas y en fin, pero una de las cosas tremendas que hay. La ha visto el Papa, le hemos visto todos, esa película se la hemos puesto en Madrid y demás, la vida de Cristo, pero a su manera y con muchas barbaridades. Y Judas se desespera. Y yo, ¿por qué no? Gracias a Dios está clarísimo que todos nosotros estamos predestinados para el cielo, si no nos tendrían vocación. Predestinados de una manera muy alta, predestinados para santos, de una manera muy alta estamos predestinados. Eso está clarísimo ya, clarísimo ya. ¡Hala! Pues ahora luchar y esforzarse para pedirle a Cristo, Señor, al precio que sea, Señor, al precio que sea, hazme llegar a tu voluntad antecedente. Y no porque llegando a la voluntad antecedente tendré un grado de gloria muy alto, si no me interesa eso tampoco, sino porque de esa manera te glorificaré. Y no porque me interesa gran cosa tampoco tu gloria, porque tu gloria al fin y al cabo es una cosa sencilla, sino porque lo quieres tú así, por consiguiente para darte gusto. Ni siquiera para glorificarte, sino para darte gusto. Porque la gloria aún todavía no es intrínseca. Mira tú por dónde. La voluntad no es intrínseca, está para adentro. Para darte gusto. Ya sé que con esto no te añadiré nada, porque a Dios no le podemos añadir nada. Y si no me santifico, y si pierdo la vocación, y si me condeno, no te quitaré nada. Si soy santa, no te añadiré nada. Y si me condeno, no te quitaré nada. Pero quiero llegar hasta la cumbre porque tú lo quieres así para darte gusto. Ni siquiera por mi bien, sino por el tuyo. Vamos a explicar las cosas mejor. Así nos que gracias omnipotens Deus, pero la sois que en secula seculorum. Amén. Veni Sancte Spiritus Repletorum corda fidelium, et tui amoris in eis in marcende, emite Spiritum tuum et creabuntur. Oremos Deus que corda fidelium Sancti Spiritus Repletazione Requisti, donovis neodem Spiritus recta sapere, et Deus sempre consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues vamos a seguir con lo que hablábamos ayer. Decíamos que el cuerpo místico de Cristo, el cabeza y nosotros, miembros, exige que haya una gran disonancia, una gran diversidad, porque si todos tocáramos la misma tecla o todos tocaran la misma flauta, no habría sinfonía. Es preciso que unos hagan una cosa y otros otra. Y leemos todos aquellos textos de San Pablo, que está clarísimamente en la Revelación, y vemos que es necesariamente así, que tiene que ser así. Y en la Sagrada Escritura nos dice que el Señor a algunos le dio 5 talentos y a otros le dio 2 y a otros le dio 1. Está clarísimo. En el conjunto total del cuerpo místico no hay problema. Se ve que tiene que ser así. Tiene que haber desigualdad a la fuerza. Para que haya armonía, para que haya belleza, para que haya sinfonía. El misterio está en por qué tú esto y por qué tú lo otro. Ahí está. El misterio de la predestinación, que es absolutamente imposible de abordar. Un misterio tremendo. No lo podemos comprender. ¿Por qué escogió a Pedro para que fuese el príncipe de los apóstoles? ¿Y por qué permitió que Judas fuese el traidor? ¿Por qué? Ya les dije que en la película Jesucristo Superstar, Judas se desespera, diciendo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que ser yo? Ese es el misterio. Y ahora preguntamos siguiendo, ya que tengamos que partir del supuesto de la desigualdad de la distribución de las gracias, que eso es clarísimo, tiene que haber desigualdad, tiene que haberla. ¿Podremos de alguna manera averiguar cuál es el grado determinado por Dios para cada alma en particular? De ninguna manera, porque esto depende de la predestinación concreta y particular de cada uno y eso no lo sabemos. Sin embargo, podemos hacer 4 afirmaciones importantísimas que dan mucha luz. Primera, las explicaré una por una. La perfección cristiana supone siempre un desarrollo eminente de la gracia, siempre. Si no hay un desarrollo eminente de la gracia, no hay perfección cristiana. Un niño que acaba de ser bautizado ya tiene la gracia de Dios, ya es hijo de Dios, ya es heredero de la gloria, ya tiene la habitación de la Santísima Trinidad, tiene un tesoro inmenso, infinito, vale tanto como Dios, puesto que tiene a Dios. Pero todavía no ha llegado a la perfección. Aquello es un germen, aquello es una semilla. Como cuando plantamos una semilla en un jardín, no la plantamos para que esté en forma de semilla, sino para que crezca y para que se transforme en un árbol. Claro. Pero ya está allí, radicalmente ya tiene el principio de la perfección, inicialmente, pero todavía no es perfecto. Tiene que haber un desarrollo eminente de la gracia para que haya perfección. ¿Qué llamamos eminente? ¿A qué llamamos eminente? Ya hablaremos un poquito de eso. Segunda cosa que se puede y se debe decir, y se lo explicaré esta tarde, la perfección cristiana supone siempre la perfección de las virtudes infusas, siempre. Ya os dije que aunque la caridad es la reina de todas las virtudes, el alma de todas las virtudes, la que convierte en oro a las demás virtudes, o mejor dicho, la que añade oro a las demás virtudes, sin embargo las demás virtudes son necesarias también. No vayamos a pensar que solamente la caridad, no, hace falta también la fe, la esperanza, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, todas son necesarias. Hace falta el desarrollo de todas las virtudes infusas, no solamente de la caridad, ante todo y sobre todo, presidida y gobernadas no todas las demás por la caridad, pero las demás también hacen falta. Hablaremos de esto enseguida. Tercera cosa que se puede y hay que tener en cuenta siempre. La perfección cristiana implica necesariamente purificaciones pasivas. Siempre, ya verán ustedes lo que nos dice San Juan de la Cruz. Sin purificaciones pasivas, por mucho que se esfuerce uno a purificarse él por su propia cuenta y razón, no llegará jamás a la cumbre. Hace falta lo que llama San Juan de la Cruz purificaciones pasivas. Y cito a San Juan de la Cruz porque en este punto concreto está por encima de San Agustín, de Santo Tomás y de todos. El que mejor ha hablado de las purificaciones pasivas en toda la historia de la Iglesia es San Juan de la Cruz. Sobre todo en su libro Noche Oscura, tanto la noche oscura del sentido como la noche oscura del espíritu. Nadie, ni Santa Teresa tampoco, nadie ha hablado tan bien de las purificaciones pasivas como San Juan de la Cruz. Y hablamos de él. Y cuarta cosa que se puede y se debe decir, y les explicaré un poquito esta tarde. La perfección cristiana implica necesariamente más o menos vida mística,
Nunca les he hablado de la mística hasta ahora, llevo aquí varios años, nunca les he hablado de la mística, no les hablaré. A partir del lunes. El lunes empezaré a hablar de la mística. Para que vean cómo efectivamente la perfección cristiana supone necesariamente cierta participación, ya veremos en qué forma, en qué grados, de qué manera, de la vida mística. Las 4 cosas. Vamos con la primera. La primera es tremenda, está relacionada con la predestinación, la que les acabo de leer ahora. La perfección cristiana supone siempre un desarrollo eminente de la gracia de Dios. Tenemos los textos de la Sagrada Escritura, está clarísimo. Ahí tenemos a nuestro Señor que nos dice nada menos que en el Sermón de la Montaña: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Eso lo dice en el Sermón de la Montaña. O sea, no se lo dijo a los apóstoles para que solamente ese grupito de escogidos, de predilectos. No, para todos. Todos. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El llamamiento es universal, a todos, en el Sermón de la Montaña. Después nos dice también, sabemos por la teología, y eso hablaré de eso cuando lleguemos a ello, que la cumbre de la vida cristiana son las bienaventuranzas evangélicas. Cuando los dones del Espíritu Santo empiezan a actuar intensamente en el alma, y viene ese desbordamiento de vida interior, de vida mística, el alma llega a la perfección de las bienaventuranzas evangélicas, que es el colmo de la perfección, las bienaventuranzas evangélicas. Ahora bien, las bienaventuranzas evangélicas es el comienzo del Sermón de la Montaña, así empezó el Sermón de la Montaña. Luego, las bienaventuranzas evangélicas están llamados a esa perfección de las bienaventuranzas evangélicas absolutamente todos, puesto que están en el Sermón de la Montaña, lo digo para todos. Y sí, por una analogía con la vida natural, es el ejemplito que les he puesto antes. Cuando un niño nace, ya fundamentalmente es el germen de un hombre perfecto, pero todavía no es un hombre perfecto, tiene que crecer, tiene que desarrollarse y tiene que dejar de ser niño y convertirse en un joven y un hombre perfecto. Hay que desarrollarse. Pues bien, ¿cómo se compaginan estos datos de la revelación y del sentido común? ¿Cómo se compaginan con lo que nos dice San Pablo acerca de los diferentes grados de perfección a que Dios nos tiene predestinados en la medida de la adoración de Cristo? Santo Tomás, haciéndose cargo y eco de ese principio que está nada menos que en San Pablo, en la Sagrada Escritura, dice: cada una de las criaturas racionales, son palabras entre comillas de Santo Tomás, cada una de las criaturas racionales de tal manera es conducida por Dios a la bienaventuranza, que también es conducida por predestinación divina a un determinado grado de bienaventuranza. Y por tanto, conseguido aquel grado, no puede pasar a otro más alto. Está en la Suma Teológica 1.62. Imaginemos, para sensibilizar las cosas con un ejemplo, imaginemos que el desarrollo eminente de la gracia supone, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, 50 grados. Vamos a suponer que hasta que no se llegue a 50 grados no hay un desarrollo eminente de la gracia. Pues si la perfección está en los 50 grados, ¿qué hay que pensar de aquellos que no estén predestinados más que para 10, para 20 o para 30 grados? Porque hay algunos que no están predestinados para más. ¿Es que entonces Dios no los llama? ¿O qué pasa aquí? Los llama a todos hasta la cumbre, que son los 50, y a unos los predestina para 20, a otros para 30 y a otros para 40, y se quedan ahí porque de ahí no se puede pasar. De la predestinación no se puede pasar. Ya saben ustedes, porque les he hablado a ustedes varias veces, que en Dios hay que distinguir siempre, y esta es la clave para explicar estas cosas teológicamente, en Dios hay que distinguir su voluntad antecedente y su voluntad consiguiente. Ya saben esto, porque ayer mismo les hablé largamente de eso. La voluntad antecedente es aquella que Dios quisiera que alcanzáramos si no le pusiéramos ningún obstáculo a su gracia. Es la voluntad perfecta de Dios, antecedente. Y la voluntad consiguiente es aquella voluntad a la cual Dios se resigna porque sabe que no le vamos a dejar llevarnos hasta la cumbre y que nos vamos a quedar a mitad del camino, entonces se resigna. Y fíjese bien ahora lo tremendo, que el llamamiento ese general y universal responde a la voluntad antecedente. Pero el llamamiento concreto a un determinado grado responde a la voluntad consiguiente, y esa se cumple siempre infaliblemente. La voluntad consiguiente se cumple siempre infaliblemente. No podemos poner obstáculos, puesto que es precisamente la que nosotros le facilitamos. Esa la conseguiremos infaliblemente. La consiguiente seguro que la conseguimos si logramos salvarnos. Porque resulta que el que se condena está completamente fuera de la voluntad antecedente y de la voluntad consiguiente. Estaría bonito que Dios tuviera voluntad consiguiente de que se condene. Está condenado por la Iglesia. Es una herejía condenada por la Iglesia. Dice que si alguno dijera que Dios predestina a unos para que se salven y a otros para que se condenen, eso es una blasfemia y una herejía. Está condenado por la Iglesia. Dios no predestina a nadie, ni con voluntad antecedente, ni con voluntad consiguiente. Predestinar para el infierno a nadie. Lo que pasa es que tiene otra tercera voluntad, que es la voluntad permisiva,
que no tiene nada que ver ni con el antecedente ni la consiguiente. Dios no quiere, la antecedente y la consiguiente son positivas, son voluntades de Dios. Esta permisiva no es voluntad positiva, sino negativa. Permite que se condene por su cuenta y razón, ya está. Muy distinto. De manera que a la voluntad consiguiente llegaremos todos infaliblemente, porque es la que nosotros le permitimos a Dios, y esa no nos vaya. Si morimos en gracia de Dios, como esperamos por la misericordia de Dios, habremos llegado a la voluntad consiguiente. Eso sin duda ninguna, esa no puede fallar, porque es la que nosotros le señalamos a Dios, la que le negamos a Dios. Lo que no sabemos es si llegaremos o no a la voluntad antecedente, que es la verdadera voluntad de Dios, aquella que quisiera que llegáramos si no le pusiéramos obstáculos. Eso no sabemos. Y ahí hay un misterio grande también, sobre todo en la individuo. Que tiene que haber voluntad antecedente, voluntad consiguiente, tampoco es misterioso, eso se explica. El misterio está por qué a fulano de tal permite que se quede en la voluntad consiguiente y por qué empuja al otro de tal manera que llegará al antecedente a drancas y barrancas. Llegará. Ahí está el misterio. Mira, bueno, porque uno es más generoso que el otro y porque uno es más fiel a la gracia. No, eso no resuelve el problema. Porque la fidelidad a la gracia, la generosidad mayor o menor, es un don de Dios también. Si el mayor don de Dios es precisamente la fidelidad a la gracia. Es fiel a la gracia aquel a quien Dios le da la fidelidad a la gracia, si todo va a recibir. Si nosotros no tenemos nada, si de nosotros no puede recibir nada. Es fiel a la gracia y es generoso a la gracia aquel a quien Dios le da la fidelidad y la gracia y la generosidad, que es el gran don de Dios, es precisamente la fidelidad. De manera que hay un misterio que está en Dios. ¿Por qué a uno le da la fidelidad a la gracia y le empuja de tal manera que llegará a la voluntad antecedente? ¿Y por qué a otro no le da ese empujón, esa fidelidad a la gracia tan grande, sino que permite que tenga sus infidelidades también? Permite, no las quiere, pero permite, y se quedará nada más que en la fidelidad consigo. Ahí está. En el conjunto total no hay misterio, vuelvo a repetir. El misterio está, ¿por qué a mí sí y por qué a ti no? Ahí está el misterio. Y cuando San Pablo se presenta, se plantea ese principio y dice, ¿cómo tú quises? Que responde a Dios. ¿Tú qué eres para pedirle cuentas a Dios? No podemos pedirle cuentas a Dios. Lo único que sabemos, y esto es lo que me tranquiliza a mí, ya les he dicho muchas veces, y se lo digo muchas veces, otras veces, para que recen por mí, porque me hace mucha falta. El demonio me deja muy tranquilo de otras muchas cosas, pero me tienta terriblemente contra la fe. Porque veo yo ciertas dificultades tremendas que no me las sé resolver. Yo me tengo, no sé si seré vanidoso o qué, pero me tengo por buen teólogo. Y sin embargo muchas cosas no me las sé resolver, y son problemas tremendos de fe, ¿verdad? Entonces, ¿sabe cómo las resuelvo? La misericordia de Dios, claro, que invoco mucho a la Virgen y demás, en fin, por la misericordia de Dios, pero la razón que me tranquiliza y que me... Eso sí, todo lo que hace Dios está bien hecho. Yo no lo entiendo, pero está bien hecho. Ese versículo del Salmo que les he explicado otras veces. Judicia Domine vera, justificatam se metinsa. Los juicios de Dios son verdaderos y están justificados por sí mismos. Que yo no lo entiendo, que yo no lo comprendo, ¿y a mí qué? Pero sé que están bien hechos. Que Dios no obra nunca caprichosamente. Que Dios no obra nunca injustamente. Que Dios obra siempre con infinito amor y con infinita misericordia. No lo entiendo, pero es así. Ya está. Y me tranquiliza eso y me quedo tranquilo. Y hago un acto de fe y me quedo tranquilo. Pero resolver el problema no se puede porque es un problema. ¿Por qué a unos sí y a otros no? En el conjunto se ve muy claramente por qué a unos sí y para otros no. Para que haya armonía, para que haya sinfonía, para que el piano no tenga nada más que una tecla, sino que tenga muchas teclas, y tocándolas todas, pues resulta la armonía. Unos apóstoles, otros evangelistas, otros cada uno su oficio, y cada uno su grado. Porque nos dio precisamente la variedad hermosísima de ver los distintos grados de gloria. Será una maravilla todo aquello. No sería maravilloso si no hubiera más que una flauta y no hubiera más que una... El conjunto está claro. Ahora, ¿por qué a este sí y al otro no? Ahí está el misterio. Y no sabemos cuál es el nuestro. Y como no sabemos cuál es el nuestro, pues resulta que hemos de seguir adelante. Una cosa está clarísima, y supongo que lo habrán entendido ya. A la voluntad consiguiente llegaremos infaliblemente, esa no falla. Porque es precisamente la que nosotros le permitimos a Dios. ¿Llegaremos también al antecedente? Miren, en definitiva, yo siempre veía lo mismo porque es verdad, ¿eh? Si vengo aquí he venido ya varios años, y aunque venga otros 2 o 3 más que no serán muy sustanciales porque soy muy viejo y muy chacoso, resulta que siempre les diré la misma consigna, siempre la misma oración y humildad. No sabemos si llegaremos o no a la voluntad antecedente, pero si hemos de hacer alguna cosa práctica y útil para llegar a la voluntad antecedente es pedírselo a Dios, que nos dé la fidelidad a la gracia, y para que nos dé la fidelidad a la gracia hace falta una humildad tremenda, prueba de bomba. Y sin oración y humildad no hay nada en absoluto, la misma caridad se tambalea, se cae.
La caridad está por encima de la humildad y por encima de la oración, que duda cabe. La caridad está por encima de todo. Pero para que no se nos tambalee la caridad es preciso oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad, y no tengo otra cosa. Sin oración y sin humildad no llegaremos a la voluntad no antecedente. No es posible. Porque hace falta la fidelidad a la gracia, hace falta la generosidad total, y esa generosidad y esa fidelidad a la gracia es un don de Dios, que no lo podemos merecer, pero que lo podemos impetrar por la oración. Y para que la oración tenga sus cualidades, para que sea infalible, una de las condiciones esencialísimas es ser humilde, profundamente humilde. Si estás en la tercera morada, dice Santa Teresa de Jesús, no forcejees por tu cuenta en querer entrar a la quinta morada, porque enojarás al Señor y te mandará fuera. Podemos no exigirle nada a Dios. Una humildad profundísima, Señor, no merezco nada, merezco el infierno, eso sí, lo merezco. Pero no merezco nada más, pero que lo que te pido es por tu misericordia es que me des la fidelidad a la gracia, la generosidad total. Es un don de Dios. Oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad. No crean a quien les diga otra cosa, porque está equivocado. El que les diga otra cosa no sabe lo que dice. Oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad, no hay otra cosa. Con oración y humildad puede que lleguemos a la voluntad antecedente. Sin oración y humildad no puede que no llegamos jamás. A la consiguiente, cierto. Si morimos en gracia de Dios es que hemos llegado a la voluntad consiguiente, eso es cierto, a esa no fallará. Pero la otra es la muy amiga. Y para eso hace falta una fidelidad exquisita a la gracia. Háganme caso en la oración y en la humildad. Oración de petición, oración humildísima. Señor, la fidelidad a la gracia. ¿Quieres que sea fiel? Lo que decía San Agustín, dame lo que mandas y manda lo que quieras. Dame lo que mandas y manda lo que quieras. ¿Quieres que sea fiel? ¿Quieres que sea generoso? Dame la fidelidad y la generosidad, que de mí no saldrá nunca. No esperes que de mí salga ninguna cosa buena nunca, si no saldrá nunca. De un alma pecadora, de un alma imperfectísima como es la mía, no saldrá nunca la perfección. No lo esperes, Señor. Si quieres que sea fiel, dame la fidelidad que no la merezco. Humildad y oración, humildad y oración, humildad y oración. No crean a quien les diga otra cosa, porque está equivocado. El desarrollo eminente de la gracia es un don de Dios. Y no se pide más que, y no se puede conseguir más que por vía de oración y por vía de humildad. Los que lo consiguen, los que llegan, es porque han hecho esto. Oración y humildad, si no lo hubieran conseguido tampoco. Santa Teresa, los que han llegado, es porque hicieron esto, oración y humildad. Lean a Santa Teresa estos días, estoy leyendo otra vez a Santa Teresa, me la sé casi de memoria Santa Teresa, pero es una cosa tan maravillosa que nunca me canso de leer Santa Teresa. Estos días estoy leyendo otra vez. Bueno, pues el mensaje de Santa Teresa es oración y humildad, nada más. La humildad existe de una manera tremenda y luego la oración. El mensaje de Santa Teresa es oración. Sin oración no hay nada que hacer. Y oración de petición. Pedir. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro bien pedido. ¿Qué pedimos? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Más que lleguemos a la voluntad antecedente, que esa es la voluntad auténtica de Dios. Si lo estamos pidiendo en el Padre Nuestro. Lo que pasa es que no sabemos desentrañarle, pero ahí está ya puesto, en el Padre Nuestro. En el hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Claro. De manera que la primera proposición de las 4 que esta tarde les voy a hablar rapidísimamente está ya clara. La perfección cristiana supone siempre un desarrollo eminente de la gracia que no se consigue más que por vía de oración y por vía de humildad. La segunda proposición es clarísima también, y esa se la he explicado tan largamente que no voy a hacer más que leer un parrafito nada más. La segunda proposición es, la perfección cristiana supone también la perfección de las virtudes infusas. Sí, se lo he explicado muchas veces. Uno de los años pasados dediqué todo el tiempo a esto, a la perfección de las virtudes infusas. Porque aunque la caridad es la reina de todas ellas, porque aunque es la única que tiene oro, todas las demás son plata o calderilla, pero hace falta la plata y la calderilla también, incluso para sostener la caridad que da todas las virtudes. No quiere decir, yo me voy a dedicar únicamente a una, no, todas. Todas a la vez no puede ser, pero cuando se presenta la ocasión de practicar un acto de paciencia, de practicar un acto de prudencia, no, hay que practicar todas las virtudes. Y el caso es grande, para que vean ustedes la misericordia de Dios hasta dónde llega, que aunque no practiquemos algunas virtudes porque no se ha presentado la ocasión, sin embargo, crecen en el alma todas a la vez como los dedos de una mano. Un niño pequeñito tiene una manita pequeñita de los dedos pequeñitos. A medida que va creciendo, le van creciendo todos los dedos a la vez, todos los dedos a la vez. Pues cuando vayamos creciendo en una virtud, sobre todo si es la caridad,
ella arrastra consigo todas las demás virtudes y crecen todas al igual y al mismo nivel, aunque no las hayamos practicado, porque nos ha presentado la ocasión. Es hermoso esto. Todos los organismos sobrenaturales que atienden la vida. Todo. La verdad que hay que practicar todas las virtudes infusas. Del contrario, estamos... Bueno, ¿cómo se practica? ¿Cómo se perfecciona las virtudes infusas? Dediqué todo un año a esto. Pero en un minuto les puedo hacer el principal resumen. Tenemos 3 procedimientos, y nada más que 3. Primero, por la recepción de los santos sacramentos, y sobre todo esos 2 que recibimos continuamente, la penitencia y la Eucaristía. La penitencia con un profundísimo arrepentimiento que no sea una rutina. Ya les expliqué de qué manera muchas absoluciones pueden ser inválidas, nulas, no pecaminosas, no sacrílegas, porque hemos hecho lo que hemos podido, pero son nulas por falta de arrepentimiento, es nula, es el agua que resbala sobre el mármol y no ha penetrado. Muchas veces la absolución del sacerdote, si la que se está confesando no tiene auténtico arrepentimiento, no penetra. Es que ha pecado, no ha pecado, pero se ha quedado sin nada, no ha recibido la gracia, porque no le ha penetrado, ya está. Luego la Eucaristía. La Eucaristía, que para recibirla y con la mayor intensidad posible hacen falta 4 virtudes, sobre todo 4. La humildad, la mental de todas, es la que la Iglesia nos pone inmediatamente delante. Señor, no soy digno, la humildad profunda. ¿Quiénes somos nosotros para comulgar? Y después las 3 virtudes teologales. Una fe profunda, porque el misterio de los misterios es el sacramento de la Eucaristía, y está Cristo, y sabemos que está, y no vemos nada. Visus, gustus, tactus, incefalitus. Se equivocan los sentidos, y sin embargo, sabemos que está allí. Una fe profunda. Una confianza inmensa, una esperanza grande, porque eso que nos viene precisamente como prenda y garantía. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Yo la resucitaré en el último día. Y luego la caridad inmensa, es el sacramento del amor. De manera que humildad, fe, esperanza y caridad. Cada día acentuar esas disposiciones para comulgar y irá creciendo la gracia santificante por ese capítulo de los sacramentos. Por el capítulo de las virtudes, que es el mérito, haciendo actos intensos. Ya les he hablado del acto más intenso. Los actos menos intensos son calderilla. No hacen subir el termómetro. El termómetro, en orden a la visión beatífica, sube únicamente por el acto más intenso. Se lo he explicado muy claro esto. Pues de cuando en cuando, porque todo el día en el acto intenso no podemos estar. Pero un ratito cada día por lo menos, como les he dicho, por amor de Dios, acto intenso. Luego, en el tercer capítulo, la oración, la petición. Por estos 3 capítulos que por los sacramentos, por la práctica de las virtudes infusas cada vez más intensa y por la eficacia impetratoria de la oración, mediante la cual esa eficacia impetratoria podemos conseguir aquellas cosas que ni siquiera hemos merecido, pero que las podemos conseguir de limosna, gratuitamente, como la fidelidad a la gracia. Es una limosna inmensa que la hemos de pedir en la oración humilde. De manera que está bien claro esto. Requiere siempre la perfección de las virtudes infusas. Tercera condición, y me parece que en 2 minutos me basta para las otras últimas, porque es una indicación de lo que voy a hacer a partir del lunes. Requiere siempre purificaciones pasivas. Escuchen nada más que un parrafito de San Juan de la Cruz, que es el gran doctor de las purificaciones pasivas, como les he dicho de monjes. Dice San Juan de la Cruz, comillas, porque son palabras suyas, en la noche oscura. Por más que el principiante en mortificar en sí se ejercite todas estas sus actuaciones y pasiones, nunca del todo ni con mucho puede, hasta que Dios lo hace en él pasivamente por medio de la purificación de la dicha noche oscura. Y lo demuestra de manera constante. Ya hablaremos de eso. Ahora que son necesarias las purificaciones pasivas. Sin esas purificaciones pasivas, que las tenemos todas, un poquito ya. Esa sequedad, por ejemplo, esa angustia que a veces experimentamos en la oración, ese querer ser fervorosos y no poder, eso es una especie de noche oscura, es una especie de prueba de Dios, ya está, de alguna manera, ya. Todos tenemos ya alguna participación de la noche oscura, todos, unos más y otros menos. Santa Teresita se pasó toda su vida en la noche oscura, siempre seca, un amor de Dios inmenso, pero seco. No experimentaba esa dulzura inmensa del éxtasis del alabamiento, no experimentó nunca. Ya hablaremos de eso, porque de eso trata la mística, ya hablaremos de eso. Y por último, la cuarta y última proposición, que simplemente la voy a leer, porque no hay nada, será lo que constituirá todas estas nuevas conferencias a partir del lunes. La perfección cristiana implica también necesariamente vida mística. Mire lo que pongo aquí, que no es más que un parrafito. Esta proposición no es más que una consecuencia de las 2 anteriores. El argumento para probarlo no puede ser más sencillo. Aparte de que las purificaciones pasivas, según el sentir unánime de todas las escuelas, son de orden místico, ya empieza la mística en esa noche oscura.
Aparte de eso, de que son de los místicos, las virtudes difusas, como hemos visto más arriba y veremos todavía más extensamente, no pueden alcanzar su perfección sino bajo la influencia de los dones del Espíritu Santo actuando al modo divino y sobrehumano. Es así que esta actuación de los dones del Espíritu Santo, al modo divino y sobrehumano, constituye la esencia misma de la mística. En eso consiste la mística, en la actuación de los dones del Espíritu Santo. Luego es imposible la perfección de las virtudes y por consiguiente la perfección cristiana fuera de la mística. Está clarísimo. La prueba de la menor de este silogismo constituirá el objeto de todas mis conferencias de este año hasta que me marche este año. Todavía lo que queda será todo de mística. A partir del lunes. Vamos a pedirle todos al Señor que nos dé la fidelidad a la gracia, que es un don de Dios. Si no, no llegaremos. Tenemos segura, todos, la voluntad consiguiente. Esa segurísima, esa no fallará. Pero el antecedente, solamente el que sea fiel a la gracia. Y solamente será fiel a la gracia aquel que lo consiga de Dios, porque es un don de Dios que no puede brotar de nosotros mismos. Sería una petulancia, un acto de soberbia tremenda, pensar que brotará de nosotros mismos la fidelidad a la gracia. No brotará. Brotará si Dios nos lo da. Por consiguiente, oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad. Agimus Divi gracias único tres Deus, en verso de estudios que veis a reina en secula seculorum. Beni Sancte Spiritus repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis in amalcente, emite Spiritum tuum creabuntur. Oramus Deus que corda fidelium, Sancte Spiritus illustratione de Christi, da nobis in ordine Spiritus recta sapere, ed eius sempre consolazione dovere, per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno. Bien, pues vamos a empezar esta nueva sección de mi teología de la perfección que se titula Naturaleza de la mística. Y verán ustedes que hay cosas muy hermosas y muy prácticas, aunque hay otras también muy teóricas, difíciles, pero procuraré ponerlas al alcance de todas de una manera sencilla y fácil. Ante todo y sobre todo, para proceder con orden, hay que saber qué se entiende por mística. ¿Qué es mística? Porque sin eso no damos un paso, no estaríamos en ella. Estoy completamente de acuerdo con estas palabras de don Baldomero Jiménez Duque, al cual me parece que ustedes le conocen, ¿no? Pues don Baldomero, que entiende mucho de estas cosas, dice, entre comillas, son palabras de don Baldomero, aquí el problema central, iba a decir único, es el entendernos sobre el contenido mismo del problema, sobre el objeto alrededor del cual gira todo él. ¿Qué es la mística? ¿En qué consiste, por lo tanto, el problema místico? Digo que es el único problema porque en realidad todas las cuestiones suscitadas en su torno dependen por completo de la definición que se haya dado de aquel, claro. Así, por ejemplo, continuando más o menos todavía, el problema práctico de si la vida mística es el término normal de la perfección, de si el llamamiento, al menos remoto a la mística, es universal y para todos, o lo que es lo mismo, si el camino de la perfección es ascético y místico a la par, sin que existan dos caminos, uno puramente ascético y otro ascético místico, este problema práctico se reduce sin más en su solución a este otro más sencillo, que se entiende por mística. El resto serán consecuentes. Pues mire, para que anden ya orientadas desde el primer momento, les voy a resumir en 5 minutos las principales tesis que a todo lo largo de estos días les iré demostrando despacio, pero para que estén ya un poquito orientadas y sepan por dónde vamos a ir. Pues casi les voy simplemente a leer las conclusiones que despacito, durante todos estos días, hasta el final de todo este mes, les iré comentando. Primero, ¿qué es la mística? Pues sencillamente, es una experiencia de Dios producida por los dones del Espíritu Santo. Eso es mística. Ya lo verán clarísimo por qué, cómo funciona, de qué manera, pero eso es mística. Una experiencia de Dios.
ya no es creer en Dios, sino experimentar, producido por los dones del Espíritu Santo. Segunda cuestión, acto místico y estado místico son dos cosas. Acto místico es cualquier actuación de un don produce un acto místico, un chispazo. Y les aseguro a ustedes terminantemente que todos nosotros, todas ustedes y yo, hemos recibido muchos actos místicos, muchos chispazos, muchos. Que estemos ya dentro del estado místico, eso ya es otra cosa. Porque una cosa es el acto, que es un chispazo, y otra cosa es el estado, que es una cosa ya permanente y es una cosa habitual. Eso, oye, por de pronto el que ha entrado ya en el estado místico ha entrado ya claramente en las cuartas moradas de Santa Teresa. Está ya muy arribita, ¿eh? Pero acto místico, chispazo, yo y todos ustedes lo han experimentado. Seguro, infalible. No tendrían vocación sacerdotal ni vocación religiosa si no hubieran experimentado chispazos del Espíritu Santo. Tercero, ¿qué no es mística? Conviene saber qué no es mística. No es mística las visiones, las revelaciones, el éxtasis vaya a ser mística. Las visiones, las revelaciones, las llagas, por ejemplo, el que cuando están en oración se pone en el aire, todo eso no es mística. Todo eso son fenómenos extraordinarios, gracias grandiosadas, que no tienen absolutamente nada que ver con la mística, ni santifican. Todo eso no santifica, por sí. Hay que cuidar, porque es muy importante saber qué es mística y qué no es mística. Esas cosas extraordinarias, espectaculares, no son místicas. Ni tienen nada que ver con la santificación. Ya lo verán, cuando lo explique detalladamente. ¿Estamos llamados todos a la mística? Si por mística entendemos la experiencia divina producida por los dones del Espíritu Santo, estamos llamados absolutamente todos, puesto que todos tenemos los dones del Espíritu Santo. Y lo que hay que conseguir, y ya veremos de qué manera, es que actúen esos dones, pero ya los tenemos. De manera que el hecho mismo de estar llamados a la mística es una cosa clarísima desde el momento que tenemos los dones del Espíritu Santo y el Espíritu Santo ha puesto los dones en nuestra alma para que actúen, no para que estén allí muertos. Los ha puesto para que actúen. En cuanto actúan nos producirán la mística. Que estamos llamados es infalible. Y todavía, si hubiese que hacer alguna distinción, si los sacerdotes, si las religiosas de vida contemplativa no están llamadas a la vida, entonces ¿quién? Los dones del Espíritu Santo sirven para nada. ¿Para qué? Para que si alguien está llamado, somos nosotros. Llamados estamos ciertísimamente todas ustedes y yo. Ustedes como religiosos, yo como sacerdote y religiosos. En cambio, a los fenómenos extraordinarios que he dicho antes, no solamente no estamos llamados, sino que sería una pretensión, sería una soberbia, sería una necedad aspirar a ellos. No se puede aspirar a eso. Pero aspirar a la contemplación, aspirar a la experiencia divina, a la experiencia mística, no solamente podemos, sino que tenemos obligación de aspirar por una razón muy sencilla. Porque cuando se llega a esos estados, en virtud de los dones del Espíritu Santo, es cuando empieza a cumplirse de verdad el primer mandamiento de la ley de Dios. Es cuando empiezan a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y como esa es la obligación, nada menos puesta en el primer mandamiento, tenemos obligación de hacer todo lo posible para llegar a esos estados en que aquello nos saldrá con toda naturalidad, como los santos que hacen actos de amor de Dios intensísimos con toda naturalidad. De manera que no solamente podemos, sino que es obligatorio aspirar. La que no aspira a la mística es una pobre insensata, no sabe lo que dice, una pobre ignorante. Hay que aspirar a la mística. Y llegaremos todos, a no ser que, ya hablaremos también de eso, son misterios insondables, a no ser que alguna alma tropezara con una predestinación hasta la tercera morada nada más que podía ocurrir. Esa no llegará jamás. Pero miren, si estamos llamados a más altura, si en el mundo hay alguien que está llamado a más altura, somos nosotros, en virtud de nuestra vocación sacerdotal y religiosa, no cabe nada. Pero claro, el tope está en la predestinación, eso ya se lo he dicho muchas veces. Pero ¿cómo sabemos cuál es nuestro tope? Hay que aspirar nada menos que a la séptima, lo más alto, porque a lo mejor esa es la nuestra, la séptima, y hay que aspirar a ella. Y si no llegamos, pues no hayamos llegado, pero hay que aspirar a la séptima porque a lo mejor esa es la nuestra. ¿Comprenden? No es ninguna presunción aspirar a la séptima. Lo que sí es una presunción, aspirar a ser San Juan de la Cruz. ¿Tú quién eres para eso? Tú aspiras a ser tu santidad, la tuya, déjate del otro. Que cada uno tiene su predestinación. Por eso te digo, bueno, una cosa es desear ser Jesús y otra cosa es ser San Juan de la Cruz. Desear ser Jesús sí se puede. Desear ser San Juan de la Cruz no. Porque es meternos en cosas de la predestinación. Bueno, pues para que estuvieran orientadas les he dicho un poquito estas cosas. Pero ahora vamos ya a empezar en serio cada una de estas cosas más despacito. Miren, aquí esto llamó poderosamente la atención
porque hago un examen exhaustivo de lo que dicen los grandes autores de la vida espiritual, sobre todo modernos, porque son los que han estudiado a fondo estas cosas, ¿eh? Más que citar autores del siglo XIII, XII y XV, cito autores del siglo XIX y sobre todo del siglo XX, porque son los que han estudiado a fondo estas cosas. Y cito nada menos que a 52 autores, una cosa que llamó poderosamente la atención. Exhaustivo el examen que hago aquí. Benedictinos, dominicos, carmelitas, jesuitas, de todas las órdenes religiosas y del clero secular. Vamos a ver algunas de las principales opiniones para que vean cómo coinciden todos de lo fundamental que nos van a decir qué es mística, que es lo que preguntamos ahora. La primera pregunta, que es la que vamos a examinar, es ¿qué es mística? Y nos la van a contestar nada menos que 52 autores de todas las órdenes, de verdad, maravillosamente. Empiezo diciendo, como vamos a ver, hay una gran variedad de fórmulas entre los autores, pero a través de todas ellas, por lo menos de la inmensa mayoría, como verán, se puede vislumbrar claramente un fondo común constante, perfectamente definido, sobre la naturaleza o constitutivo esencial de la mística cristiana. Discuten largamente los autores si la mística es o no necesaria para la perfección y otros problemas relacionados con esto, sobre todo ya verán ustedes cuando hablemos de las disputas. Pero acerca de la naturaleza o constitutivo íntimo, el acuerdo es casi total, como vamos a ver inmediatamente. Muchos de los autores tengan en cuenta este detalle, que voy a decir ahora también. Muchos de los autores que citaré identifican la mística con la contemplación infusa, lo cual no es del todo exacto. Ya verán por qué. Cosa que no es del todo exacto, como veremos más adelante. Y de ella hablan propiamente. Pero de todas formas, siendo la contemplación infusa el acto místico por excelencia, no toda mística es contemplación, pero toda contemplación mística es mística. Sus palabras expresan